Las 2 de la tarde en punto, qué gusto saludarlos este jueves 27 de junio de 2024. Citlali Pérez y Eusiri Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para presentarles la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Constitucional disposición del Estado de México que castiga con prisión la usurpación de profesiones, determinó la primera sala. 4 de cada 10 personas en prisión han sido víctimas de tortura. El Pleno de la Corte declaró la validez del artículo 22b, fracción segunda, décima novena y 22ª de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Disposiciones que facultan al órgano interno de control para fiscalizar y verificar el ejercicio del gasto de la comisión, solicitar información, realizar visitas de inspección e intervenciones de control en las áreas y órganos de la comisión, emitir lineamientos y guías de carácter general. Al resolver una controversia, también determinó que se apegan a la Constitución el artículo 22b, fracción 17ª, y 22h de dicha norma, que obligan al órgano interno de control a entregar copia de su informe anual al Congreso del Estado y presentar de manera informativa al Consejo Consultivo un plan anual de trabajo. El hecho de que la porción normativa impugnada ya no prevea dicha facultad para hacer comparecer a la persona titular del órgano interno de control respecto de los informes de gestión anual que rinda. No significa que aquella persona titular del citado órgano interno se encuentra exenta de cumplir con los principios que rigen al servicio público o que no esté sujeto al régimen de responsabilidades administrativas y al Sistema Nacional Anticorrupción. El Pleno determinó que dichas disposiciones no vulneran la autonomía ni autogobierno de la Comisión, ni tampoco violan la división de poderes. El Pleno solo ratificó la invalidez del artículo 22d, párrafo segundo y tercero, que fijaba un plazo de 2 a 10 días para que los servidores públicos atendieran los requerimientos realizados por el órgano interno de control, mismo que es contrario a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 96 fija un plazo de 5 a 15 días. En la sesión, el Pleno sobreseyó una controversia constitucional promovida por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia, pues las normas que impugnaba de la Ley de Transparencia ya habían sido analizadas por el Tribunal Constitucional. A través de un comunicado se dio a conocer que las y los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte, así como las y los consejeros de la Judicatura Federal, participarán en los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial de la Federación, a los que convocó el Poder Legislativo, cuyo propósito es fomentar un diálogo abierto sobre uno de los temas más relevantes para nuestro país. Se indicó que es indispensable que se escuche la opinión de las y los juzgadores que integran el Poder Judicial de la Federación. Los diálogos inician esta tarde en las instalaciones de la Cámara de Diputados con el tema ¿qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos? La JUFET también dio a conocer que participará en los distintos foros que se llevarán a cabo en todo el país. Y la primera sala de la Corte determinó que es constitucional el artículo 176, fracción segunda del Código Penal del Estado de México, que sanciona con prisión de 2 a 7 años el delito de usurpación de profesiones. La sala determinó que la norma es acorde con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que no es ambiguo ni permite una aplicación arbitraria, pues pretende evitar que una persona se atribuya los conocimientos teóricos y prácticos para el ejercicio de una profesión sin contar con el documento oficial otorgado por una institución educativa. Tampoco vulnera el derecho a la no autoincriminación, pues no obliga a la persona imputada a declararse culpable, motivo por el cual se negó el amparo a una persona sancionada por este delito.
La primera sala también determinó que, de acuerdo con el artículo 1255 del Código de Comercio, el legislador otorgó a la persona juzgadora la potestad, mas no la obligación de llamar en los juicios mercantiles a un tercer perito en discordia, cuando existan peritajes sustancialmente contradictorios y considere que no cuenta con elementos de convencimiento necesarios para resolver los casos. Ello con el fin de agilizar la solución de los procedimientos mercantiles. En estos casos, cuando el juzgador cuenta con elementos suficientes para otorgarle valor probatorio a un peritaje y restarle eficacia a otro, podrán determinar que no es necesario nombrar a un tercer perito, siempre que para ello expresen las razones que sustenten su decisión, motivo por el cual consideró que la norma es acorde con el principio de seguridad jurídica. Por este motivo, confirmó el fallo de la jueza local, que determinó que no se tenía que pagar nada y negó la protección de la justicia a una persona que reclamaba el pago de 2 pagarés, cuyos peritajes fueron contradictorios. Uno confirmaba que sí era la firma del demandado y el otro que no. Y el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha contribuido con diversas herramientas para que las víctimas de tortura accedan a la justicia. En el marco del Día Internacional en apoyo de las personas afectadas por este delito, la titular de la Defensoría, la magistrada Taisia Cruz Parcero, anunció la creación de una cédula de internamiento y una guía práctica para su uso. Una guía para el uso adecuado de la cédula para documentar condiciones de internamiento penitenciario que constituye en estos contextos una apuesta central para documentar y atender las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad. Durante un encuentro en el instituto, el representante adjunto de la ONU-DH alertó que en México, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad sostienen haber sido maltratadas durante su interrogatorio y 15% de las mujeres afirman haber sido agredidas sexualmente durante su detención. Por desgracia, la tortura también ha sido practicada en otros contextos de privación de la libertad que no debemos olvidar, como son los espacios de control migratorio y de detención de la población migrante, así como en los centros de atención a personas con discapacidad psicosocial o a personas usuarias de sustancias ilícitas. Y en más temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó la campaña 100 sentencias de la Corte, que hacen justicia a las personas mexicanas, con la que invita a conocer cómo el máximo tribunal protege los derechos de todas y todos a través de sus sentencias. En esta ocasión recordó el caso de una niña de Tamaulipas que sufrió un accidente en su clase y debido a la falta de insumos en hospitales públicos no pudo ser operada a tiempo y perdió el ojo izquierdo. Tras analizar el asunto, la primera sala de la Corte ordenó a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que, como medida de reparación integral del daño, garantice una compensación apropiada y proporcional a la gravedad del perjuicio ocasionado a los derechos humanos de la víctima. Y esta tarde se llevará a cabo en Culiacán, Sinaloa, el 12º Foro Regional convocado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial de la Federación. Encuentro en el que participarán usuarios y operadores del sistema de seguridad y justicia, académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil, quienes abordarán los principales problemas que enfrenta la población en el acceso a las instancias de seguridad y justicia, así como las posibles soluciones para contar con un mejor servicio. Momento de una pausa, no se vaya porque ya regresamos. Al regresar, el 41% de las mujeres en prisión han sido procesadas por narcomenudeo.
la tarde con 10 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros, le tenemos más información. Las detenciones arbitrarias y la demora en la puesta a disposición generan una situación de extrema vulnerabilidad para las personas detenidas, pues las pone en riesgo de ser víctimas de tortura y malos tratos, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Debido a ello, las personas sometidas a estos actos pueden llegar a admitir un delito que no cometieron para evitar un mayor sufrimiento. Señaló que para el máximo tribunal es fundamental que toda detención sea debidamente registrada con las causas que originaron la detención, quién la realizó, la hora en que ocurrió y de la puesta a disposición, así como la constancia de aviso al juez competente. Y del 14 al 25 de junio pasados, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral recibió un total de 162 juicios de inconformidad, en los que se contravierten los resultados de las elecciones federales en la tercera circunscripción: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Se trata de 81 impugnaciones a los cómputos de las senadurías y 81 a los resultados de diputaciones federales, la mayoría de ellos interpuestos por el PAN, seguido del PRD y del PRI. Por su parte, la Sala Regional Monterrey recibió entre el 9 y el 24 de junio 155 impugnaciones relacionadas con las elecciones federales en Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Son 75 que cuestionan los resultados de senadurías y 80 las diputaciones federales. De igual forma, los partidos PAN, PRD y PRI fueron los que más promovieron el mayor número de impugnaciones. Y el Tribunal Electoral llevó a cabo un escuchatorio con universitarios de Morelia, Michoacán, que se enfocó en discriminación y juventud, así como la agenda de temas sobre la participación democrática y la justicia electoral, en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Este ejercicio tuvo el objetivo de construir nuevas políticas públicas que favorezcan a las juventudes y contribuyan a erradicar la discriminación política que experimentan. Las y los jóvenes que participaron señalaron que la discriminación está invisibilizada en el país, por lo que se requieren cuotas de participación política para las juventudes y que tanto los actores políticos como las autoridades electorales reconozcan su diversidad. En seguimiento a la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Poder Judicial de Chiapas inició la capacitación en materia de oralidad civil a jueces, magistrados y personal jurisdiccional. El Poder Judicial del Estado de México llevará a cabo el primer foro temático de interculturalismo sobre medicina tradicional y justicia indígena, organizado por la Sala de Asuntos Indígenas, un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias para fortalecer el entendimiento y la colaboración. Con el propósito de compartir experiencias y fortalecer los procesos judiciales de cara a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se reunieron magistrados y jueces de Hidalgo y el Estado de México en el Juzgado Primero Familiar de Ecatepec. Magistrados, jueces y proyectistas del Poder Judicial de Tlaxcala realizaron una mesa de trabajo para analizar el contenido del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de desarrollar acciones colectivas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Más noticias. El uso desmedido de la prisión preventiva ha propiciado que aumente de manera significativa el número de mujeres privadas de la libertad, en su mayoría procesadas por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Durante el ciclo de conferencias sobre justicia penal con perspectiva de género, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, se advirtió que el 41% de mujeres en prisión se encuentran procesadas por narcomenudeo y el 43.3% de las personas privadas de la libertad sin sentencia son mujeres. Hay estados donde por el uso de la prisión preventiva oficiosa hay más del 90% de la población de mujeres sin sentencia
que están ahí. Entonces estos estados son Baja California Sur, Campeche, Guerrero, el Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí. Al dar a conocer el proyecto, Nuestras Propias Justicias, Mujeres Privadas de la Libertad de la Ciudad de México y Oaxaca, revelaron que de 2016 a 2021 aumentó 300% la cifra de mujeres indígenas en prisión. Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer a los vencedores del primer concurso interno de oposición para la designación de personas visitadoras judiciales B. Solo 3 personas resultaron vencedoras, 2 hombres y una mujer, por lo que se declararon desiertas las 9 plazas restantes en disputa, 4 para hombres y 5 para mujeres. A las personas que resultaron vencedoras se les expedirán sus nombramientos de visitadora o visitador judicial B, quienes iniciarán funciones a partir de la fecha en que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determine que surten efecto sus nombramientos. En otros temas, las y los periodistas en exilio están en grave peligro debido al alarmante aumento de la represión transnacional por parte de sus gobiernos de origen, además de que la protección y el apoyo en los países de acogida es inadecuado, aseguró la relatora especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan. Al presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, indicó que la tendencia creciente de periodistas exiliados y los ataques contra ellos están vinculados al aumento del autoritarismo y la supresión de la libertad de prensa en varias partes del mundo. Resaltó que las mujeres periodistas están en particular riesgo de sufrir violencia sexual y de género, tanto online como fuera de ella, especialmente cuando carecen de estatus legal en su país de asilo. Los periodistas no deberían ser tratados como peones políticos. Son seres humanos que bajo un gran costo personal juegan un rol social crítico para satisfacer el derecho a la información. Insto a los estados a adoptar un enfoque humano adecuado hacia los periodistas en exilio. Llegamos al final de este corte informativo. Soy Citlali Pérez. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.